llamamos, lo que estudiamos en bioenergética, el transporte a través de membranas. Esperemos que lleguen los 40 y empezamos. Bueno. Bueno, vamos a ver bioenergética, vamos a ver primero y segundo principio de la termodinámica. Algunos de ustedes habrán hecho físico-química, ya deben conocer el tema, pero bueno, vamos a equilibrar un poco por los que no han cursado. Podemos decir que la bioenergética es el campo de la bioquímica que estudia la transferencia y uso de la energía para los sistemas biológicos. ¿Cómo podemos considerar un sistema biológico? Por ejemplo, una reacción química, una célula o un organismo entero puede ser pensado como un sistema termodinámico. O sea, sistema es la porción de la materia en la cual deseamos estudiar los cambios de energía durante algún proceso físico o químico. Entonces, ¿el universo cómo está formado? Por el sistema, y lo que lo rodea al sistema es el medio ambiente. Entonces, universo es sistema más medio ambiente. ¿Cómo pueden ser los sistemas? Los sistemas pueden ser abiertos, que intercambian materia y energía con el medio ambiente, también sistemas cerrados, que intercambian únicamente energía con el medio ambiente, y aislados, que no intercambian ni materia ni energía con el medio ambiente. Los sistemas biológicos, vamos a considerar, son sistemas abiertos. Entonces, para determinar el estado termodinámico de un sistema, se utilizan un conjunto de funciones de estado o variables termodinámicas. Cuando el estado de un sistema cambia, el nuevo estado del sistema es determinado por la diferencia entre los valores inicial y final de las funciones de estado, independiente del camino recorrido. O sea, cuando hablamos de funciones de estado, hablamos de estado inicial y final, no del camino recorrido. Por ejemplo, vamos a ver que el calor, el trabajo, no son funciones de estado. La energía sí es una función de estado, pero calor y trabajo no. También son funciones de estado la presión, el volumen, la composición química, son funciones de estado. Entonces, funciones de estado fundamentalmente es trabajar con la presión y el volumen y la cantidad de calor. Pero si esa cantidad de calor, vamos a ver que si le fijamos una función de estado, por ejemplo, cantidad de calor que entregamos a presión constante, se transforma esa cantidad de calor en una función de estado. Lo mismo el trabajo. El trabajo no es una función de estado, pero si nosotros lo referimos relacionamos con la presión, que es una función de estado, y con el volumen, podemos considerar que el trabajo es P por delta B, por ejemplo, entonces vamos a considerar que en este caso son funciones de estado. Entonces, vamos a ver qué dice la primera ley de la termodinámica. Establece que la energía total de un sistema y su medio ambiente es constante. O sea, si a un sistema le entregamos determinada cantidad de calor, un sistema que estaba en un determinado estado de energía E.
si le entregamos una cierta cantidad de calor, entonces ese sistema va a cambiar, se va a modificar de tal manera que va a llegar a una diferencia de energía. ¿Por qué? Porque puede absorber calor. ¿Sí? Entonces, al absorber calor, va a haber una modificación en su energía interna. Vamos a suponer que sea una reacción química, entonces va a haber una modificación en sus valencias, en sus ángulos de unión, en lo que fuere. Entonces vamos a tener un estado inicial del cual partimos. Si le entregamos calor, eso va a evolucionar, absorbiendo ese calor, cambia esa cantidad de energía interna del sistema y puede realizar además trabajo sobre el medio ambiente. Entonces tenemos que la cantidad de calor, lo que vamos acá, va a ser igual, acá, la cantidad de calor que le entregamos va a ser la variación de la energía interna de ese sistema más el trabajo realizado sobre el medio ambiente. Y aquí aplicamos sistema más medio ambiente. Si nosotros, ¿de dónde obtuvimos esta fórmula? Vamos a suponer que entregamos calor a un gas. Entonces, el trabajo, lo tenemos acá, es igual a fuerza por distancia. En un gas tenemos que la presión es fuerza por área. O sea, que fuerza es igual a presión por área. Entonces el trabajo, que fuerza por distancia, tenemos que trabajo, presión por área por distancia, es presión por la variación de volumen. Eso es en un gas. Y vamos a ver entonces qué dice la primera ley de la termodinámica, que la energía total de un sistema y su medio ambiente es constante. Entonces, decimos que un sistema con determinada cantidad de energías, como dije antes, se le suministra cierta cantidad de calor, el calor suministrado al sistema puede aparecer como un cambio en la energía interna del sistema o como una cantidad de trabajo realizado por el sistema sobre el medio ambiente. Y/o según las variables que usemos. Entonces, vamos a ver que ahora vamos a ver si nosotros entregamos calor a un gas. Vamos a ver, a volumen constante vamos a determinar que la cantidad de calor entregado es igual a la variación de energía interna. Y a presión constante, si nosotros fijamos la presión, tenemos que la cantidad de calor a presión constante va a ser igual a la cantidad de calor que absorbió, o sea, la variación de energía interna que se produjo en el sistema, más la cantidad de trabajo que el sistema realizó sobre el medio ambiente. Y esa cantidad de calor a presión constante la llamamos la variación de entalpía. O sea que la variación de entalpía es igual a delta E, variación de energía interna, más el trabajo realizado, P por delta B. Entonces, la variación de entalpía es, si un proceso libera calor, es exotérmico, y si absorbe calor, es endotérmico. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros mezclamos sulfúrico con agua, ¿qué va a ocurrir? La solución se calienta. Entonces, delta H es menor que 0, decimos que es exotérmica, ¿sí? Que libera calor. Si nosotros preparamos una solución de urea con agua, se va a enfriar, absorbe calor. Entonces decimos que es endotérmica y que la variación de entalpía es mayor que 0, o sea, positiva. Vamos a ver el ejemplo de un gas que ocurre a presión constante y a volumen constante. Si nosotros entregamos calor a un gas, partimos de un sistema cerrado donde
tenemos en estado inicial del gas, tenemos presión 1, volumen 1, temperatura 1. Entonces, si nosotros vamos a trabajar acá a volumen constante, si trabajamos a volumen constante, entregamos calor, vamos a ver un estado final acá, donde aumenta la presión, el volumen dijimos que es constante, y varía, aumenta la temperatura. Entonces, se produce la variación, no se realiza trabajo, porque estamos a volumen constante, delta V es 0, y entonces tenemos que la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna del sistema. Ahora, si nosotros trabajamos a presión constante, que es este caso, entonces, ¿qué ocurre? Ponemos un pistón y entregamos calor. Partimos también de un estado, presión 1, volumen 1, T1. Entonces, ahora tenemos presión constante. Si nosotros entregamos calor, va a evolucionar este sistema de un estado inicial a un estado final, sin interesar el recorrido. Entonces vemos ¿qué va a pasar? Va a aumentar, va a variar la energía interna del sistema y va a variar el volumen, va a aumentar el volumen. O sea que el sistema va a realizar un trabajo sobre el medio ambiente. Ahora vamos a ver qué ocurre, en el mismo caso, pero en un caso de entrega de calor a una reacción química. Tenemos oxidación del ácido palmítico. Y de paso repasan la fórmula del ácido palmítico, carbono 16, ácido graso saturado, bueno, que es sólido. Le agregamos 23 moléculas de oxígeno 2, y esto es un gas, y vamos a obtener 16 moléculas de dióxido de carbono en forma gaseosa, más 16 moléculas de agua líquida. ¿Qué observamos en esta reacción? Que disminuyó el estado gaseoso en 7 moles. 23 menos 16 son 7, porque tenemos ahora 16 moléculas líquidas, y en lugar de 23 gaseosas, vamos a tener 16. Entonces, si trabajamos como antes a volumen constante, la cantidad de calor que entregamos va a ser igual a la variación de energía interna del sistema, porque no va a realizar trabajo a volumen constante. Si trabajamos a presión constante, la cantidad de calor a presión constante, va a ser lo que vimos antes, la variación de entalpía, es igual a delta E más P por delta B. ¿Y cómo va a ser ahora? ¿El sistema va a realizar trabajo sobre el medio ambiente o el medio ambiente sobre el trabajo? Se disminuyó la cantidad de gas. Entonces, otra vez tenemos acá delta H es igual a delta E más P por delta B. Entonces, delta H menor que 0 exotérmica, delta H mayor que 0 endotérmica. Entonces vamos a ver el ejemplo. No escuché ninguna respuesta. Acá está. Dos caminos para estudiar el calor liberado por combustión. Entonces tenemos el ácido palmítico, ácido graso saturado, carbono 16. Entonces, tenemos aquí en un recipiente el ácido palmítico, que es sólido. Rodea un recipiente con agua, que es el que aquí tenemos un termómetro que va a registrar la variación de temperatura que se genera por la ignición de este sólido. Bueno, entonces entregamos calor, acá hay oxígeno, ¿y qué va a ocurrir? Esto va a ocurrir a volumen constante. Entonces tenemos el sólido, ocurre la reacción, va a haber aumento de temperatura, momentáneo aumento de presión también, hasta que
llegamos al estado final. Dijimos que vamos a ver estado inicial y estado final. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? En estado final va a haber un aumento de temperatura y una variación de energía interna. El aumento de temperatura se registra con el termómetro aquí. Entonces no hay trabajo, no se realiza trabajo. Y la cantidad de calor, como vimos antes, es igual a la variación de energía interna. O sea, se transforma, o sea, no se crea la energía, sino que se transforma esa cantidad de calor en la variación de energía interna del sistema. Vamos a ver, como en el caso del gas, tenemos una reacción ahora a presión constante. Agregamos un pistón, igual que hicimos en gas, acá tenemos un sólido, presencia de oxígeno, el mismo sistema que vimos antes. Entonces, trabajamos acá a presión constante, una atmósfera, y entregamos calor, lo mismo, se va a producir la reacción acá, y ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir el delta V, va a disminuir el volumen. ¿Por qué? Porque pasamos de 23 moléculas de gas a 16 moléculas de gas. Entonces, el medio ambiente va a realizar trabajo sobre el sistema. Y acá aumenta la temperatura. Volvemos atrás y vemos las reacciones. Entonces, a volumen constante, la cantidad de calor entregado se transforma en una variación de energía interna. Y a presión constante es la cantidad de calor a presión constante, que es la variación de entalpía, es igual a la variación de energía interna más el trabajo realizado del sistema por el medio ambiente. Del medio ambiente sobre el sistema, disculpen. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, creo que no. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces la primera ley dice que establece que la energía total de un sistema y su medio ambiente es constante, o sea, la energía se transforma, no se crea ni se destruye. Pero la primera ley nos dice algo sobre en qué sentido se producen esos cambios. No, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos. Tenemos aquí dos bloques de cobre, este a mayor temperatura y este frío. ¿Qué va a ocurrir si los conectamos? Sí, va a ocurrir que de un estado inicial, la cantidad de calor va a pasar del bloque caliente al frío, hasta llegar a un equilibrio. Si tenemos aquí unas moléculas de gas que fluyen, aquí tenemos de más concentrado, acá abrimos acá el orificio y van a tratar de pasar esta molécula de gas al lugar donde está vacío hasta llegar hasta llegar al equilibrio. Tantas moléculas de gas pasan izquierda a derecha, como izquierda a derecha se establece el equilibrio. Ahora tenemos un soluto, acá está concentrado, acá tenemos agua. ¿Qué va a pasar? Lo mismo, va a pasar este soluto de una zona muy concentrada a lo que es agua líquida. Entonces van a pasar el soluto hasta llegar a un equilibrio. O sea, se va a establecer un sentido, que es lo que no da la primera ley. Un sentido. ¿Y qué va a pasar si nosotros llegamos a este equilibrio? ¿Podemos pasar este calor otra vez al estado inicial? ¿Podemos pasar este gas otra vez a las condiciones iniciales? ¿O estos solutos a condiciones iniciales? Y No. no. Tenemos acá un sentido y una dirección.
Entonces, son procesos que los vamos a llamar espontáneos, ¿sí? O sea, la segunda ley nos proporciona un criterio para predecir el sentido de cualquier proceso. O sea, reconoce la segunda ley un estado o condición de la materia y de la energía llamado entropía. Aquí agregamos otra función de estado, que de un modo sencillo lo podemos definir como dispersión o desorden. O sea, establece que los procesos físicos y químicos se desarrollan en el sentido en que la dispersión o entropía del universo, el sistema más el medio ambiente, aumenta lo más posible. O sea, los procesos implican un aumento de entropía, son irreversibles. Son procesos espontáneos o irreversibles. No podemos volver al estado inicial. Después vamos a ver si en los sistemas biológicos los procesos biológicos son todos irreversibles o espontáneos. Pero acá estamos aplicando la primera y segunda ley desde el punto de vista físico. Vamos a ver después cómo lo asimilamos a los sistemas biológicos. O sea que todos los procesos que implican un aumento de entropía son irreversibles porque nunca volverán espontáneamente a su estado inicial. Entonces, o sea, la entropía del universo puede permanecer constante durante un proceso. Y cuando esto sucede, se dice que el proceso es reversible. O sea, cuando se alcanza un equilibrio, como en este caso hablamos de equilibrio, la entropía alcanza un máximo. Se dice que cuando alcanza un máximo, estamos en una situación, es un estado reversible. No existen, en general, no existen los estados reversibles, son hipotéticos, porque son todos procesos que ocurren en la naturaleza, son procesos irreversibles, o sea, donde hay un aumento siempre, el universo, la entropía aumenta. Perdón, profe, ¿me escucha? Sí. Cuando la entropía alcanza un máximo... Espera que bajo. Espera un poquito. Sí, te escucho. No le escuché bien. Cuando la entropía alcanza un máximo, ¿ahí es reversible? Claro. Ahora vamos a ver el esquema. Sí, porque tenemos que después relacionarla con la variación de energía libre que está incluida en la segunda ley. O sea, claro, allí ya no puede alcanzar más desorden, ¿sí? Entonces, ahí decimos que llegamos al equilibrio. Cuando, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver los bloques de cobre o el gas. Este gas llega aquí, cuando pasa, se llega, alcanza el equilibrio, ya no puede haber más desorden. ¿Estamos? Ahí la entropía es máxima. Entonces ya vamos a ver después que ahí ya no tiene capacidad para realizar trabajo útil. Entonces allí se establece el equilibrio. Entonces cuando se establece el equilibrio, el sistema es reversible. Ya allí no hay variación. La cantidad de moléculas que pasan de un lado a otro no varía con el tiempo. La función de estado ya no varía en el tiempo, en el equilibrio. ¿Estamos? Listo, gracias. Nada. Bueno, entonces, la segunda ley de la termodinámica nos dice que la variación de entropía de un proceso, dijimos que es dispersión o desorden, es igual a delta S del sistema, la variación de entropía de un sistema, más la variación de entropía del medio ambiente. La entropía de un sistema puede aumentar, disminuir o permanecer constante,
pero siempre a expensas de lo que ocurre en el medio ambiente, de manera que la entropía del universo siempre va a aumentar. Entonces, tenemos la variación de entropía de una reacción, es la sumatoria de los productos menos la sumatoria de los reactantes. Por ejemplo, tenemos moléculas de sacarosa que pasan de un estado a otro, como vimos, de un líquido, una concentración. Entonces, es estado final menos estado inicial, la variación de entropía. Y vimos acá, a ver, pasamos a un estado más ordenado a uno más desordenado, porque esta molécula que es de sacarosa, no acá, bueno, acá de gas, esta molécula de gas puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, está limitado a este sitio, pero si estas moléculas difunden, vamos a suponer, esta molécula puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Vamos a ver que es como la probabilidad, que es de entropía, lo llaman también, como el estado más probable. Probabilidad de que esta molécula esté acá, que esté acá, que esté acá, aumenta. ¿Sí? Por eso el estado más probable, eso también lo llaman a la entropía. Dispersión o desorden. Esta molécula podía estar en cualquiera de estos lados, de este lugar cuadrado, pero ahora, cuando se disolvió, se difundió hacia la zona acuosa, esta molécula puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, está más desordenado. Lo mismo con las moléculas de soluto. Esto es de gas, esto es de soluto. Cada molécula de estas podía estar en cualquiera de estos, pero ahora, al difundir, tiene más la probabilidad de que estén en más sitios, en diferentes sitios. Está más desordenado. La situación más probable. Bueno, entonces, esto está muy simplificado, no los quise complicar con todo. Entonces vemos que la variación de entropía puede definir como R logaritmo de B final sobre B inicial. Porque todos cálculos de probabilidad. Bueno, difusión como un proceso manejado por la entropía. Aquí vemos la distribución más probable. Es lo mismo que vimos antes, pero tenemos una solución de sacarosa de N moléculas, está en N y celdas, ¿no? Una molécula de sacarosa, que son puntitos negros, acá está en N y celdas, lo que dije antes, y acá ponemos agua pura, entonces va a difundir. Entonces, aquí tenemos NF celdas, o sea, está mucho más desordenada y vamos a ver cuál es la probabilidad de que estén en alguno de estos sitios. Va a tener mayor cantidad de sitios para poder ubicarse la sacarosa. Entonces volvemos acá, que es volumen final sobre volumen inicial. ¿Sí? Volumen final es mucho mayor. Entonces, de los cálculos de probabilidad se llega a esto. Es la distribución más probable. Entonces, acá también dan un ejemplo de la energía en un metal caliente, el número de moléculas que están aquí, y aquí tenemos situaciones de no equilibrio. Cuando se llega al equilibrio, tenemos toda la distribución más probable es esta, y por lo tanto hay más desorden. Bueno, entonces, nosotros habíamos visto cantidad, energía interna, vimos variación de energía libre, y entonces, y entropía. Entonces tenemos funciones de estado. Habíamos dicho que delta H, a ver si tenemos acá la ecuación. Para que, perdón.
tenemos que el delta H es igual, o sea, la variación de entalpía, que es la cantidad de calor a presión constante, es igual a la variación de energía interna más el trabajo, P por delta V. Y ahora vamos a relacionar, como incorporamos la entropía, vamos a relacionar entalpía más entropía por otra función de estado, que es la energía libre, que es lo que vamos a usar durante todo el curso. Entonces, segundo principio, combina los cambios. Aparece la energía libre de Gibbs, G, que combina los cambios de entropía y de entalpía. Decimos que delta G es igual a delta H menos de delta S. Esta es la constante, y vamos a ver cómo calculamos en base a esto la constante de equilibrio y energía libre estándar. Entonces, que vamos a definir la energía libre estándar, es la cantidad de energía. Vamos a trabajar energía libre de un sistema. En el sistema, delta H del sistema, delta S también. Tenemos que la energía libre en estado estándar considera, por ejemplo, en una reacción química, los compuestos y productos a una concentración 1 molar o a temperatura de 25 grados y una atmósfera de presión. Entonces, como hablamos de situaciones de equilibrio, o sea que vamos a considerar a G0, y las situaciones de una reacción que está avanzando. Entonces, la cantidad de energía libre que no está en el equilibrio de compuesto A va a ser la cantidad de energía libre en estado estándar más 2,303 RT logaritmo decimal de la concentración de A. También podemos poner RT logaritmo natural de la concentración de A. Entonces decimos A más B da C más D. El delta G de la reacción es la suma de los productos menos la suma de los reactivos. Bueno, y acá empezamos. Delta G de la reacción tenemos G0, como habíamos visto acá de cada uno, G0' de C, porque el prima viene de que no se podía hacer a pH 0, estamos trabajando a pH 7. Entonces a pH 7 le agregamos a la energía libre E'. Entonces tenemos el G de la reacción, tenemos los productos menos reactivos en el estado estándar por 2303 RT logaritmo concentración de C por D dividido B sobre A. Disculpen que acá no quedó al nivel que correspondía, pero no salió. Delta G' de la reacción va a ser igual. Así, ahora sí, delta G 0', que esto involucra productos menos reactivos, más 2,303 logaritmo de C, concentración de C por concentración de D, sobre concentración de B sobre concentración de A. Entonces, fíjense, este es el delta G de la reacción real, en un momento determinado, ¿sí? Entonces, en ese momento determinado, esta va a ser la concentración de productos y reactivos. Y este delta G, lo vamos a ver acá, de la reacción es en estado estándar. A productos y reactivos 1 molar y temperatura 25 grados, pero se expresa en grados Kelvin, y presión 1 atmósfera, más productos sobre reactivos. Este es G de la reacción en un determinado momento. ¿Qué pasa cuando llega al equilibrio?
Es una reacción química, todavía no estamos en la célula. Entonces, en el equilibrio, el delta G real es 0. Es el delta G de equilibrio, delta G de la reacción es 0. Entonces, si esto es 0, estamos en el equilibrio, la relación de productos sobre reactivos es la constante de equilibrio. Entonces, en el equilibrio, delta G de la reacción es 0, ya no hay más trabajo útil para realizar, porque se llegó al equilibrio. Delta G indica la cantidad de trabajo útil. Entonces, es la fracción de la energía capaz de realizar trabajo útil. Ese es el delta G, la definición de delta G. Entonces, si ya no hay más delta G, o sea, la fracción de trabajo de la energía para realizar trabajo útil es 0, quiere decir que se llegó al equilibrio. Entonces, delta G es 0, entonces, y en ese momento está en el equilibrio el cociente de productos sobre reactivos es la constante de equilibrio. Entonces tenemos que delta G0', ¿a qué va a ser igual? A menos, acá tenemos 2,303 RT logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Entendió hasta acá? Profe, Van a una ser muchos pregunta. problemas con esto, ¿eh? Sí. A mí se me cortó en la mitad y la pude seguir. ¿Cuál es la diferencia entonces entre delta G y G', delta G'? No, el prima, acá falta el prima. El delta G' se pone porque se trabaja a pH 7, a diferencia de la concentración que tenga en ese momento, ¿sí? Entonces a mí el problema me planteaba, por ejemplo, O querés la diferencia, no sé si me estás preguntando respecto delta G0 o delta G'. Prima, no, no digo prima porque si no, no termino más. ¿Cómo? delta Perdón. G'. Delta G' es la variación de energía libre en un determinado momento que empieza la reacción, suponete, ¿no? O en un determinado momento que no está en el equilibrio. Ah, listo, ya está. Entonces, Gracias. si te dan los valores delta G cuando las concentraciones son tal y tal de productos sobre reactivos, pero no en el equilibrio, bueno, determinas el delta G' de la reacción. Este va a ser un valor que va a ser siempre el mismo, ¿sí? Para una determinada reacción. Cada reacción tiene su valor delta G0'. Entonces, delta G, cuando se llevó al equilibrio, es 0. No hay mayor, no hay, es la cantidad de energía capaz de realizar trabajo útil. Cuando se llega al equilibrio, ya no hay más capacidad de realizar trabajo útil. El delta G' es 0. Estamos en el equilibrio, entonces la relación de productos sobre reactivos es la constante de equilibrio. Entonces, ¿ahora sí está claro? Pregunto. Sí, sí. Vamos a trabajar mucho con esto y lo vamos a ir viendo con los problemas también. Entonces, delta G' va a ser menos 2,303 RT logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Cuándo se llegó al equilibrio? Cuando es 0 el delta G. Ah, pensé que era una pregunta, perdón. Relación entre la entropía y la combustión de un sistema aislado. Bueno, dijimos que para todo proceso espontáneo es irreversible, ¿sí? Cuando se alcanza el equilibrio, dijimos, ya no hay más posibilidad de aumentar la entropía. Entonces se llega al equilibrio, ¿sí? El sistema está en equilibrio. Entonces, en esta etapa, entropía de procesos espontáneos, se está realizando vamos a suponer la reacción cualquier. Sí, estamos.
entonces cuando la entropía es máxima, se llega al equilibrio. Quiere decir que allí no hay más capacidad de realizar trabajo útil. Bueno, dijimos que el delta H, cuando era menor que 0, o sea, era negativo, era un proceso exotérmico, que habíamos puesto el ejemplo de poner ácido sulfúrico en agua y se liberaba calor. Cuando se libera calor, la variación de entalpía es negativa. Y habíamos hecho cuando delta H, o sea, la cantidad de calor a presión constante, era positiva, era endotérmica. Por ejemplo, cuando mezclábamos urea y agua se absorbía calor. Entonces es positiva. Bueno, vamos a ver acá qué valores pueden tener los delta G y delta G0. Dijimos que delta G' es igual a delta G0' más RT logaritmo de producto sobre reactantes. Y delta G0' es igual a menos RT logaritmo de la constante de equilibrio. Entonces, vamos a ver primero delta G'. Es un valor variable para cada instante de la reacción. ¿Quedó claro acá? E indica si una reacción es espontánea o no espontánea. O sea, también podemos decir irreversible o no. ¿Sí? Entonces, cuando el delta G es menor que 0, se dice que el proceso es espontáneo. Y cuando decimos que delta G0' es igual, bueno, cuando hablamos del delta G0', valor constante para cada reacción, indica si una reacción es exergónica o endergónica. Si es negativa, es exergónica, libera energía, o endergónica, que es positiva, y en general, si la reacción es positiva, si tenemos una reacción química, en ese sentido no se puede producir. Tendríamos que hacer, vamos a ver después, en cambio la inversa de esa reacción sí, porque va a tener un delta G negativo, ¿sí? O en el caso de una reacción que sea positiva, la podemos acoplar con otra reacción, que es lo que vamos a trabajar mucho, de un delta G negativo y mayor que ese valor, para poder producir la reacción. Entonces, el delta G es el valor real, en un instante, ¿sí? Para cada instante tiene un valor, el delta G'. Es un proceso espontáneo. Entonces, si delta G' tiene un valor negativo, esa reacción se puede producir en esa dirección, proceso espontáneo. Y el delta G0 indica que una reacción es exergónica o endergónica, porque, o sea, sí se puede producir. En la célula, nosotros vamos a dar valores de delta G0', porque es muy difícil conocer un valor de delta G en la célula. Pero vamos a considerar cuáles son los procesos exergónicos y qué reacciones se pueden producir. Pero como no son procesos físicos o químicos tal cual los damos así, son sistemas abiertos la célula. Son sistemas abiertos de evolución irreversible que se encuentran en un estado estacionario dinámico. Ya lo vamos a ver eso. Y entonces, vamos a verlo como delta G, porque es imposible verlo como delta G'. El delta G' van a trabajar y delta G0 como reacciones
ya sea reales, vamos a decir, y en estado estándar. Bueno, relaciones entre los cambios de entropía y energía libre en el sistema y medio ambiente. A presión y temperatura constante. Dijimos que las variables eran función de estado, y esto es el medio, todo es el universo. Esto es el medio y este es el sistema. El sistema, la energía libre disminuye siempre. La entropía puede aumentar, permanecer constante o disminuir. Siempre expensa que se modifique el medio ambiente, de tal manera que el sistema más el medio ambiente, la entropía siempre aumente. Y en el medio la entropía puede aumentar, permanecer constante o disminuir. Siempre expensa de lo que ocurra acá en el sistema. El universo es igual a sistema más medio ambiente. La primera ley dice que la energía total del universo permanece constante, como un repasito de lo que vimos recién, y la segunda ley, la entropía del universo aumenta siempre. Vamos a ver los sistemas biológicos. Por ejemplo, aquella que estamos en el sistema, si nosotros queremos sintetizar, decimos que tiene que aumentar la entropía del universo. Bueno, vamos a hacer algo que ya vieron, que es la síntesis de almidón o la síntesis de glucógeno. Entonces, vamos al almidón en las plantas. Si se sintetiza almidón, tenemos las moléculas de glucosa que están hidratadas, solvatadas, y el alrededor de la molécula. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos haciendo de una molécula vamos armando una macromolécula y eliminando moléculas de agua al medio, ¿sí? De cada una de las moléculas. Entonces, esa molécula que tenía agua, ahora va a ser un sistema más ordenado, que es una macromolécula de almidón, por ejemplo. Y eliminamos moléculas de agua al medio, que va a quedar un sistema más desordenado. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenamos un sistema a expensas que desordenamos, en este caso, el medio ambiente. Si consideramos nuestro sistema en la célula, la síntesis de almidón. ¿Se entiende? Por eso acá dice la entropía del sistema puede aumentar, permanecer constante y disminuir. Y acá la entropía puede aumentar, permanecer constante y disminuir del medio ambiente. Bueno, ahora vamos a ver, dijimos, que los sistemas biológicos son sistemas de estado estacionario. ¿Y qué significa? Que la velocidad de formación es igual a la velocidad de destrucción o desaparición. Y siempre eso quiere decir que la concentración permanece constante. Entonces, vamos a ver la diferencia en lo que es el estado de equilibrio y el estado estacionario. Vamos a plantear otra vez el estado estacionario cuando veamos enzimas, pero traten de entenderlo porque aquí me falta el pizarrón, yo por eso trabajo mucho con el pizarrón. Bueno, diferencia de estado de equilibrio y estado estacionario. Vamos a ver, estado de equilibrio primero. Tenemos un cilindro lleno de agua y tenemos cerrado acá el robinete y acá tenemos uno que tiene el tamaño doble. Entonces, estado inicial, abrimos el robinete y el agua va a pasar de este cilindro al otro cilindro hasta que se alcanza el equilibrio, se nivelan el mismo nivel de agua. Entonces, el equilibrio va a ser, como por ejemplo, 2 sobre 1, ¿no es cierto? El doble de agua va a tener esto, aunque tenga el mismo nivel. Se llega al equilibrio. Ahora vamos a ver estado estacionario. Estado estacionario definimos como que la velocidad de formación es igual a la velocidad de desaparición, que eso es lo que ocurre en los sistemas biológicos. A ver, sistemas biológicos. Tenemos una
una secuencia de reacciones. Por ejemplo, A, ¿qué pasa B? ¿Qué pasa C? Por ejemplo, no sé, la glucólisis o cualquier vía de la célula. Entonces, la molécula A se va a transformar en B, B se va a transformar en C, C se va a transformar en D. Y entonces, a medida que A se transforma en B, B se transforma en C, cada uno de esas moléculas va a estar en un estado estacionario, porque la velocidad de formación de cada una de ellas va a ser igual a la velocidad de desaparición. O sea que cada una va a estar, mientras funcione esa vía, a concentración constante. ¿Mm? ¿Entendieron eso? Entonces, tenemos aquí este sistema, otra vez el cilindro, acá lleno de agua, acá vacío, no sé por qué lo sombrearon, y acá tiene un ingreso, una forma de ingresar agua, acá, y acá tiene una salida de agua. Entonces, cuando abrimos aquí el robinete, y acá abrimos para que ingrese el agua, tenemos, ingresa acá, pasa acá, pero sale. Se llega a un estado estacionario, donde la concentración es constante, la velocidad de formación va a ser igual a la velocidad de desaparición. Bueno, entonces, energía libre estándar y la constante de equilibrio. Tenemos las reacciones A de A más B de B, la C de C más D. La constante de equilibrio, esto ya ustedes lo conocen, es igual C a la C, D a la D, A la B a la B. Variación de energía libre en condiciones no estándar, en un tiempo determinado. Delta G va a ser igual a delta G0 más RT logaritmo natural de producto sobre reactantes elevado a los coeficientes correspondientes. En el equilibrio dijimos que delta G es igual a 0, no hay ya capacidad para realizar trabajo útil de modificaciones de la reacción. Delta G0 tiene un valor para cada reacción en esas condiciones estándar, entonces delta G va a ser 0 y va a ser igual a delta G0' más RT logaritmo del cociente. O sea que de lo que vimos antes, delta G0' va a ser igual a menos RT logaritmo natural de constante de equilibrio. Bueno, y acá tenemos relación de la constante de equilibrio y cambios de la energía libre estándar. La energía libre la podemos definir como en kilojoules por mol o kilocalorías por mol. Entonces, la constante de equilibrio, si es mayor que 0, vamos a tener un delta G0 negativo. Si es menor que 1, vamos a tener un delta G0 positivo. O sea que si es positivo, va a depender del delta G para que una reacción se produzca o no. Bueno, variación de energía libre estándar de algunas reacciones. Estas reacciones, algunas vamos a ver mucho. Por ejemplo, la oxidación de la glucosa en un calorímetro va a ser glucosa más 6 de oxígeno, va a dar 6 de dióxido de carbono más 6 de agua, va a dar menos 686 kilocalorías por mol, el delta G0'. Y después la hidrólisis de sacarosa. Bueno, después vamos a ver varias, lo vamos a ver de otro punto de vista. Pero lo importante que es glucosa más oxígeno da tanto. Entonces es importante saber las variaciones del delta G0. Y cada vez que paso se achica la pantalla. Y bueno, reacciones de hidrólisis. Aquí está en kilojoules por mol y acá en kilocalorías por mol. Lo pueden expresar como quieran. La diferencia es 4, hay que multiplicar
el de kilocalorías, que me acuerdo si era 4,18, 4, bueno, tengo ahí los valores. Bueno, la hidrólisis de anhídrido acético, fíjense, tienen que relacionar, ahora empiezan con, por ejemplo, si hablamos de hidrólisis de un anhídrido, tiene una hidrólisis de 91,1, o acá 21,8. La hidrólisis del ATP es el kilojoules 30,5 menos 7,3. Fíjense que siempre es menor que este compuesto de alta energía. A ver si consigo encontrar. Después lo tenemos otro. Lo que vamos a trabajar mucho es con reacciones acopladas. Si yo quiero, vamos a suponer, hacer la síntesis de ATP. ¿Cuál es? Para hacer la síntesis, yo tengo que entregar, va a ser positivo. Si esto lo doy vuelta, va a ser más 30 más 7,3. Yo tengo que acoplar a otra reacción que sea más negativa para poder sintetizar ATP. Si esto lo invierto los signos. Y lo importante es que por hidrólisis de ATP me da estos valores. Y después hay compuestos de alta energía, vamos a ver, que están por encima del ATP, que son capaces de sintetizar ATP, quiere decir, ¿cómo sintetizamos ATP? De ADP más fósforo inorgánico da ATP más agua, que es la inversa, y entonces se invierte el signo. Vamos a ir acostumbrándonos de a poco para entender lo que sigue. Entonces, esta es la estructura del ATP, ahora quizás ya lo podrán entender, a pH 7. Tenemos adenina, ribosa, entonces tenemos adenosina. Aquí, entre la ribosa y el primer fósforo, tenemos AMP. Esta es una unión éster. Si yo tuviera si no tuviera este anhídrido de ácido, estos dos anhídridos de ácido, tendría esta unión éster. La hidrólisis, esta unión éster, liberaría muy poca energía, o sea, tiene un delta G mucho menos negativo, vamos a decir. La unión éster libera poca energía. En cambio, después tengo dos anhídridos de ácido, uno acá y otro acá, entonces sería, si yo tengo, por ejemplo, esto es adenosin monofosfato, ya no, si hidroliza este fosfato es muy poca energía, libera muy poca energía. Si tengo el difosfato, sí, porque ya tengo una unión anhídrido de ácido acá, y si tengo el ATP, adenosina trifosfato, tengo dos uniones de ácido, o sea, por eso por hidrólisis libera mucha energía. O sea, un delta G negativo, muy negativo. Bueno, va a depender mucho, o sea, el ATP generalmente en la célula está unido al magnesio, ¿sí? Y es como que me disminuye la cantidad de cargas negativas. Y va a depender del pH que estoy trabajando. Variación de energía libre de la hidrólisis de ATP. Bueno, esto tenemos. ATP. Ustedes ven que el ATP, no sé si acá se ve, tiene muchas cargas negativas. O sea, es un compuesto que no se estabiliza mucho por resonancia el ATP como producto. Como reactante, perdón. Si yo quiero hidrolizar el ATP, bueno, tiene mucha repulsión de carga, por eso es un compuesto, se dice de alta energía. Se dice alta energía porque por hidrólisis libera energía. Pero hay mucha repulsión de carga por todas las cargas negativas que tiene acá. Entonces, el reactivo, si el ATP es el reactivo que se va a hidrolizar, no, el compuesto en sí no está estabilizado por resonancia. Cuando se hidroliza los productos,
se estabilizan por resonancia, ¿ven? Los fosfatos se van a estabilizar por resonancia. Entonces, ¿cómo determinamos el delta G? Productos, el G de productos menos el G de reactivos. Entonces, si los productos están estabilizados por resonancia, tienen un valor más bajo, ¿sí? que los reactantes. Entonces va a tener productos menos reactivos, va a tener un delta G muy negativo. ¿Se entiende eso? Los productos se estabilizan por resonancia si tienen menos energía que los reactantes. Entonces yo digo, productos menos reactivos o reactantes va a ser igual a, si los reactantes tienen un valor energético alto, no quiere decir que no se estabilizan por resonancia o se estabilizan menos, y los productos sí, como tengo reactantes menos productos, va a ser muy negativo, entonces el delta G es un proceso muy espontáneo y va a tener un valor delta G muy negativo. Bueno, aquí tenemos la hidrólisis de compuestos de alta energía. Todos estos compuestos, estos yo se los di al principio, fosfonolpiruvato. Bueno, estas fórmulas son todas así, tienen que escribirlas para acordarse. Bueno, vamos a ver, fosfonolpiruvato por hidrólisis va a dar piruvato, la formenol, y se tautomeriza y da piruvato. Entonces, si yo hidrolizo el fosfonolpiruvato, o sea, aquí tenemos más agua, ¿ven que se estabilizan los productos? Por tautomerización en este caso, pero no el fosfonolpiruvato. Entonces tengo fosfonolpiruvato más agua, da piruvato más fósforo inorgánico. Y entonces tiene un delta G 0 muy negativo, que es de menos 61,9 kilojoules por mol. Este es un delta G muy alto. En cambio, puede llegar a sintetizar ATP, porque para sintetizar ATP vamos a tener que entregarle 30 más o menos kilojoules por mol. Entonces se puede acoplar este compuesto, por eso se llama de alta energía, a la síntesis de ATP. Aquí tenemos otro compuesto, ven que los productos se estabilizan por tautomerización o por resonancia. Tenemos 1,3-bifosfoglicerato, es otro compuesto de alta energía. ¿Por qué? 1,3-bifosfoglicerato, estos son todos compuestos o sustratos que se utilizan en la vía glucolítica. 1,3-bifosfoglicerato. Tienen unión, aquí tenemos un carboxilo, es una unión éster, anhídrido de ácido. Anhídrido de ácido mixto. Entonces, no se estabiliza por resonancia, pero si hidrolizamos, damos ácido 3-fosfoglicérico y por ionización da 3-fosfoglicerato. Este es el que se estabiliza por resonancia, o sea que los productos tienen menor energía que los reactantes. Entonces, energía libre de los productos menos la energía libre de los reactantes va a dar un delta G muy negativo, da menos 49,3. Es otro de los productos ricos de alta energía que son capaces de sintetizar ATP, acoplando una reacción con otra, que después lo vamos a ver. Bueno, hidrólisis de compuestos de alta energía, tenemos otro, la fosfocreatina. La fosfocreatina es una molécula que se encuentra en el músculo en muy alta proporción, porque cuando se acaba el ATP en el músculo, cuando está haciendo contracción muscular o sea, ejercicio,
la fosfocreatina libera suficiente energía para sintetizar ATP y para continuar a formar otra vez es un compuesto de alta energía, formar otra vez fosfocreatina para poder seguir realizando la contracción muscular. Ven que tenemos acá fosfocreatina, que es el reactante, nos estabiliza por resonancia. Los productos de hidrólisis sí se estabilizan por resonancia, entonces los productos tienen menor energía, productos menos reactantes, vamos a obtener menos 43 kJ por mol. Después tenemos acá la estabilización. Aquí tenemos la hidrólisis acetil-CoA. Ya la conocemos, la acetil-CoA, que por hidrólisis, bueno, va a dar acético, ionización acetato, que se estabiliza por resonancia. Ay, yo no sé acá. No veo, a ver, acá lo voy a checar, perdón. Ahí está. Tenemos acetil-CoA más agua, da acetato, más coenzima A más protón. El delta G0' es igual a menos 31 kJ por mol. Casi parecido a la hidrólisis de ATP. Variación de energía libre de hidrólisis de algunos compuestos fosforilados y de acetil-CoA. O sea, el acetil-CoA es un tioéster. Bueno, tenemos por ejemplo fosfonolpiruvato, que los compuestos de alta energía. Fíjense aquí. Aquí tenemos el ATP, que por hidrólisis da ADP más fósforo inorgánico, menos 30,5, menos 7,3. Estoy hablando entre kilojoules y kilocalorías, ¿no? Entonces, los que están por encima del ATP son compuestos de alta energía que por hidrólisis liberan más energía que el ATP. Fosfonolpiruvato da, en lugar de menos 30, da menos 61,9, 1,3 bisfosfoglicerato, que vimos recién, da menos 49, y la fosfocreatina menos 43. Todos son capaces de, acoplados con la síntesis de ATP, poder sintetizar ATP que tiene menos 30. ¿Qué pasa con los que están en la tabla debajo del ATP? Estos están por encima, capaces de sintetizar ATP, por la cantidad de energía que liberan. Los que están debajo tenemos uniones ésteres, glucosa 3-fosfato, uniones ésteres-fosfato liberan menos 20,9 o menos 5 acá, fructosa 6-fosfato, menos 15, glucosa 6-fosfato y glicerol 3-fosfato. Todos estos compuestos, por la cantidad de energía, se pueden formar porque se hidrolizó ATP, acoplada a la hidrólisis ATP, porque sus uniones ésteres liberan poca energía, entonces necesitan para poder formarse ATP para formar la glucosa fosfato, fructosa 6-fosfato, ¿sí? Glucosa 6-fosfato, que la forma se utiliza. En cambio, con estos compuestos que están en la tabla por encima del ATP, que liberan mayor energía, se puede acoplar la síntesis de ATP, invirtiendo esta reacción siempre. Si vamos a hacer fructosa más ATP, da fructosa 6-fosfato. Tenemos que desdoblar en dos las reacciones y acoplando cada uno con el delta, el valor del delta G'0, que es los que más se conocen. No fue una consulta de lo anterior. Sí. O sea, los que están, Sí, ahora te escucho. Sí. Los que están arriba del ATP, o sea, de la palabra ATP en la tabla, digamos que por hidrólisis, ¿bien? Entonces ATP, para la redundancia, y se ¿Sabes puede qué? acoplar a la síntesis. ¿Sabes cuándo lo vas a entender? Ahora después vamos a hacer las reacciones acopladas, pero tenés que ya fijarte que los que están por encima tienen una delta G de hidrólisis más alto. Entonces yo invierto, hago una reacción de hidrólisis del otro, e invierto
la reacción de ATP pongo ADP más fósforo inorgánico para ATP más agua, el delta G que pongo va a ser positivo. ¿Sí? Entonces hago la suma de las dos reacciones y la suma algebraica de los delta G y me va a dar una reacción delta G negativo que es factible, que yo puedo sintetizar ATP a partir de un compuesto que libera mayor energía que el ATP. Okay. Ahora con los valores que veamos lo vas a entender mejor. Bueno. ¿Está bien o querés que lo vuelva a explicar? No sé. No, sí, ahí va la idea. Ahora no me cerró Sí, aún, pero... ahora tenemos que practicarlo. ¿Sí? Bueno, espera. A ver. Esto es lo que vimos. Acá tenés la tabla, ¿sí? Yo lo bajé porque así me escucho mejor. Yo tengo, por ejemplo, lo vamos a hacer esto en las reacciones de glucólisis, en todo. 1,3-difosfoglicerato. Más agua, ya tenés 3-fosfoglicerato. Y entonces, más fosfato. La otra reacción que yo pongo es ADP más fósforo inorgánico, de obtener ATP más agua. Entonces, voy a invertir, así te lo digo para que más o menos te vayas haciendo la idea. Esto va a tener un delta G de 30, no menos 30, con 5. Y este va a tener un delta G de menos 49. Si vos sumás menos 49 más 30, me va a quedar un delta G de menos 19,3. O sea, el proceso es exergónico acá porque estamos trabajando con delta G 0. Es factible, se puede realizar. ¿Por qué? Porque estás acoplando un proceso más exergónico que la hidrólisis de ATP. Bueno, cuando las reacciones te vas a dar más cuenta. Ahora seguimos, hasta que llegamos a las reacciones. Bueno, acá tienen el valor. Ustedes ven así un poquito que, bueno, voy a agrandar la pantalla, no importa. Se ve Acá tienen, muy bien la pantalla. Por lo menos yo la veo, tiene buen tamaño. bueno, entonces, vamos a ver, yo tengo, ¿qué diferencia hay entre un tioéster y un éster de oxígeno? ¿Sí? El éster de oxígeno, el reactivo, el reactante, se estabiliza por resonancia. Esto estoy explicando por qué tienen los ésteres de oxígeno, como vimos antes, era fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, etc. Tienen el delta G mucho menos negativo que el ATP, por ejemplo. Entonces, ya el reactante se estabiliza por resonancia. ¿Sí? Entonces yo digo, productos menos reactantes va a tener un delta G muy chico. ¿Estamos? En cambio, el tioéster, como reactante, no se estabiliza por resonancia y tiene un delta G, la hidrólisis de tioéster, más negativa que el de un éster común. Ahora, cuando se acostumbren a hacer productos menos reactivos, se van a dar cuenta. Bueno, variación de energía libre de hidrólisis del ATP. Esto creo que estaba, me parece. Sí. Me parece que estaba en otro. Bueno, tenemos ATP, depende el pH, o depende si está unido al magnesio, pero puede estar con 4 o con 3. Hay un porcentaje que está con 4 cargas negativas, el otros que están con 3 cargas negativas, etc. Depende. Entonces tenemos ATP con 4 cargas negativas más agua, va a dar ADP con 3 cargas negativas más fósforo y autofosfato con 2 cargas negativas más protón. El delta G0' es igual a menos 30,5 kilojoules o menos 7,3 kilocalorías por mol. Entonces, bueno, acá tenemos otra vez, cambio de energía libre de hidrólisis del ATP,
tenemos adenosina 5'-fosfato, ven las dos uniones anhidros de ácido, o sea, el ATP más agua. Esta es 1, 2, 3, con 4 cargas negativas, piensen en la repulsión que hay acá electrostática. Por hidrólisis se libera adenosin 5'-difosfato más ortofosfato. Y acá si tenemos adenosin 5'-trifosfato con, ay no sé, 1, 2, 4. Si partimos acá, más hidrólisis, otra posibilidad que existe es, sobre todo cuando se producen procesos biosintéticos que se utiliza ATP, se va a producir adenosin monofosfato más pirofosfato. Yo en un momento le dije esto, pero acá es el lugar donde tenemos que verlo. Entonces, si tenemos variación de delta G0' es igual. En A, bueno, 8,2 kilocalorías por mol, que generalmente también lo ven como menos 3 kilocalorías por mol o menos 30 kilojoules por mol. Y aquí la variación de energía libre es menos 8,4 kilocalorías por mol. Bueno, entonces, por hidrólisis de ATP, depende de la situación, depende de dónde se use en la célula, puede dar ADP más ortofosfato, ¿sí? O en los procesos biosintéticos en general vamos a obtener AMP más pirofosfato. Este pirofosfato es un anhídrido de ácido. Entonces, cuando hacemos una reacción A más B que pasa a C más, vamos a poner pirofosfato, este pirofosfato todavía se puede hidrolizar y va a desplazar la reacción que estamos haciendo, independiente de esto, ¿no? Vamos a desplazar esa reacción porque todavía se puede hidrolizar y entonces da un delta G muy negativo y desplaza esa reacción hasta que esa reacción se pueda producir hacia la derecha, ¿sí? De pirofosfato da un delta G y lo hace irreversible o espontánea. A ver si... Eso lo vamos a ver muchas veces cuando hagamos procesos biosintéticos, que vamos a tener se produce pirofosfato, porque acá se produce AMP más pirofosfato. Pirofosfato desplaza la reacción hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es hidrolista, tiene capacidad de hidrolizarse y libera mucha energía el pirofosfato. Bueno, estructuras que contribuyen a híbridos de resonancia de los grupos fosfanhídrido de ATP y un éster fosfato. Bueno, el fosfanhídrido contribuye a un éster de resonancia, pero primero uno y después otro, por eso no, la hidrólisis es mayor, que en el caso de un unión éster sí que contribuye a un híbrido único de resonancia. Este puede contribuir para este fosfato, o este otro puede contribuir para este fosfato. Entonces es menor la contribución que lo que sería un éster fosfato, que todo puede contribuir al híbrido de resonancia. Por eso el reactante, o sea, el éster fosfato por hidrólisis libera menos energía que un anhídrido, un fosfanhídrido. Bueno, ahora abran bien los ojos porque vamos a trabajar sobre las reacciones que van a hacer ustedes en los ejercicios o los problemas que van a hacer. Reacciones acopladas. Eso es lo que yo le decía hoy de los que tienen más energía y menos energía. Porque después lo vamos a ver en transporte de membrana, esto también. Entonces, tenemos A que pasa a B, ¿no? Tenemos una constante de equilibrio y delta G0 para esta reacción es más 10 kilocalorías por mol. Yo la puedo acoplar a otra reacción que pase a C más D con una constante de equilibrio. K2, disculpen esto porque se fue arriba, no podía bajar. Y da delta G' 0
menos 30 kilocalorías por mol. Entonces, yo sumo, todo es una suma algebraica. De este lado, una suma acá y una suma acá. De los reactantes es A más C. Y de los productos es B más D. La constante de equilibrio es K1 por K2 es igual a K3, que es la reacción final. Acá está, K3 es igual a K1 por K2. Y delta G3, que es la reacción esta, es delta G01, 10 más 10 kilocalorías por mol, más menos 30 kilocalorías por mol. ¿Y qué me da? Menos 20 kilocalorías por mol, o sea, la reacción es factible. Esta reacción endergónica se acopla a esta reacción exergónica y permite que produzca esta reacción, que tiene un delta G0 exergónico. O sea, delta G3 es igual a la suma algebraica de delta G1 más delta G2. Y la constante de equilibrio de esta reacción va a ser igual a K1 por K2. O sea, de estas se multiplican las constantes y se suma la suma algebraica de estas dos reacciones. ¿Se entiende lo que es acoplar una reacción a otra? Seguimos. Sí, sí, sí. Aquí tenemos otro tipo de reacción y después tenemos reacciones que realmente sí se producen. A más D, o sea, A más B da C por K1, C más D da por K2, acá tenemos distintos delta G0, se hace A más B más D, ese intermediario común, tienen acá, este se va a simplificar, pero si sumamos acá y acá, lo tenemos que eliminar. A más B más D da E. Entonces, la constante de equilibrio va a ser K1 por K2 igual a K3. Y delta G0' va a ser delta G0'1 más delta G0'2. Entonces, si nosotros tenemos la reacción, por favor, chicos, estudien las reacciones que yo les indiqué al principio que eran importantes en el metabolismo. Tenemos malato, uno de esos, por acción de una enzima, bueno, enzimas no porque no lo vieron, da fumarato más agua. Entonces, es la inversa de la hidrólisis. Tenemos un delta G0, 1, igual a más 0,89 kilocalorías por mol. Y tenemos otra reacción, que es, esta así puesta así, la inversa de la hidrólisis tiene un delta G que es positivo. Esta reacción no se puede hacer. No es espontánea. Entonces, la acoplamos con otra reacción que es amonio más fumarato, reacción de una enzima, no importa, tenemos K'2, va a dar aspartato. Por favor, las fórmulas, todas estas que se sepan, que tiene un delta G0' de menos 368 kilocalorías por mol, que es negativo, y un K' de 528 por 10 a la 2. Acoplamos esta reacción exergónica a esta reacción endergónica, hacemos la suma, malato más amonio más fumarato, pero el fumarato, ¿qué hacemos? Lo vamos a eliminar, porque va a estar, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Alguien que me diga que sí? Y y si no, ponen todo y después los eliminan al final. Pero es malato más amonio, va a dar aspartato más agua. Tenemos amonio más malato, aspartato más agua. Y las constantes de equilibrio son K'1 por K'2, que es K'3. Ya tienen el valor. Traten de practicar ustedes con esto. Y entonces, la suma de los delta G, que va a ser más 0,89
más menos 368 va a dar menos 279 kilocalorías por mol. Entonces se acopla una reacción que es exergónica a una endergónica. Y tengo un delta G, que es un proceso exergónico de menos 279 kilocalorías por mol. Digo exergónico porque es delta G cero. ¿Estamos? Entonces, Exergónico o endergónico, y además es factible, es como si fuera, para poder acoplarlas, entonces me tengo que fijar en el otro exergónico. No, ustedes lo tienen esto. Sí, sí, pero te digo, si yo para poder acoplar. Para poder acoplar tienen muchísimos problemas ahí de bioenergética, y van a tener que ingeniarse para, para sumar y restar y ver lo que hay de un lado, lo que hay del otro, a ver cuál es la ecuación que más les conviene usar. Bueno, vamos a hacer esta que es más fácil. Reacciones acopladas. Ahora que participa el ATP, ¿sí? Entonces, la hidrólisis del ATP, que es ATP más agua, da ADP más fósforo inorgánico, delta G01' es igual a menos 7,3 kilocalorías por mol. Esta es la primera reacción que se produce cuando ingresa la glucosa a la célula. La glucosa, tienen que aprender a ponerla así, más fósforo inorgánico, da glucosa 6-fosfato más agua, que tiene un delta G0' de más 3 kilocalorías por mol. Entonces, también vamos a acoplar la hidrólisis de ATP con la síntesis glucosa 6-fosfato. Entonces tenemos glucosa más ATP, va a dar glucosa 6-fosfato más ADP. Fósforo inorgánico, acá se simplifica, el agua también, y nos queda glucosa más ATP, glucosa 6-fosfato más ADP. Ustedes en la célula van a escribir glucosa más ATP, pero la reacción viene de esto, de hacer este acoplamiento. Entonces, yo sé que la hidrólisis de ATP es ATP más agua, ADP más fósforo inorgánico. Si yo lo pongo a la inversa, cambio el signo, me va a quedar ADP más fósforo inorgánico de ATP más agua. Siempre te tienen que escribir así. La glucosa más fósforo inorgánico, glucosa 6-fosfato más agua. Bueno, ustedes le dan el delta G de una determinada reacción y las tienen que acoplar. Y las que se eliminan, fósforo, fósforo, agua, agua. Ahora, cuando ustedes tienen que fosforear la glucosa, porque la enzima que va a tener es una exoquinasa, van a utilizar ATP, no van a usar fósforo inorgánico. Una fosforilasa utiliza, pero no importa, son reacciones desdobladas así, porque para que se produzca esta necesitan tener esto y esto. Pero en realidad es la glucosa con la enzima de una exoquinasa o la glucoquinasa. Cuando hablamos de quinasa van a usar ATP para dar glucosa 6-fosfato más ADP. Bueno, reacciones acopladas. Ahora vamos a hacer síntesis de ATP. O sea, interviene el ATP pero para su síntesis. Entonces, disculpen, eso es una doble ligadura. Entonces, el fosfoenol piruvato, que lo van a usar y lo van a usar y lo van a usar, porque es un intermediario de la glucólisis, fosfoenol piruvato. Todos estos enoles por hidrólisis daban un delta G muy negativo, menos 14,8 kilocalorías por mol, y va a dar piruvato. Y entonces yo quiero sintetizar ATP por medio de un compuesto que libera mayor energía de hidrólisis. ADP más fósforo inorgánico de ATP más agua. Entonces ahora el delta G va a ser más 7,3 kilocalorías por mol. Entonces sumamos, tenemos fosfoenol piruvato más ADP, el fósforo se va, el agua se va con y nos va a dar piruvato
más ATP, que tiene un delta G0'3 de menos 7,5 kilocalorías por mol. Son reacciones acopladas acá cuando interviene el ATP. Entonces, el anterior de ATP para sintetizar glucosa 6-fosfato. Y ahora utilizamos un compuesto de mayor energía para sintetizar ATP. Entonces ponemos ADP más fósforo inorgánico, ATP más agua. Invertimos el signo. Hacemos la suma algebraica y nos queda esto. Bueno, compuestos de alta energía, ¿cómo se clasifica? Compuestos con grupos fosfato o tioésteres. Por ejemplo, el acetil-CoA, que tienen delta G0' de menos 7,5 kilocalorías por mol. Bueno, y acá estamos ahora, ¿ven? El ATP está acá y arriba, y por encima del ATP tenemos compuestos de alta energía, fosfonolpiruvato, 1,3-bifosfoglicerato y la fosfocreatina. Y debajo del ATP, ¿qué significa? Esto significa, por encima del ATP, que todos estos compuestos son capaces de sintetizar ATP, porque liberan mayor energía de hidrólisis. Y estos que están debajo del ATP en la tabla van a ver, por ejemplo, uniones ésteres, glucosa 6-fosfato, glicerol 3-fosfato, etc., son los que van a requerir la hidrólisis de ATP para poder sintetizar estas uniones ésteres. Bueno, vamos a terminar bioenergética, después hacemos el intervalo. Bueno, y acá otra vez lo mismo, fosfonolpiruvato, 1,3-bifosfoglicerato, fosfocreatina que está en el músculo, y por debajo glucosa 6-fosfato, glucosa 3-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Compuestos fosfato de alta energía, compuestos fosfato de baja energía. O sea que van a requerir ATP, y estos van a poder sintetizar el ATP. Bueno, y ahora sí, estamos ya terminando, energía libre estándar de hidrólisis y potencial de transferencia de grupo fosfato. Acá tenemos todos los compuestos que están por encima del ATP, arriba, y los que están debajo del ATP. Ven que tenemos de menos 14, menos 12, el ATP menos 7,3, y bajo los hidrólisis de los ésteres. Entonces, nosotros, cuando hablamos vamos a hablar de energía libre estándar de hidrólisis, es esta. Y aquí vamos a hablar en esta columna, que es el potencial de transferencia de grupos fosfato o fosforilo, también lo llaman ahora, que es el menos delta G', 0. Entonces, nosotros ponemos menos y cambiamos el signo, acá decimos. Es mayor, cuanto mayor es el potencial de transferencia de grupo fosfato, grupo fosforilo, va a ser capaz de sintetizar estos compuestos, acoplarse a la síntesis de estos compuestos. Bueno. Hasta aquí llegamos. No sé, si tienen alguna duda o esperan estudiar, les pueden preguntar las dudas. Y ahora vamos a hacer un intervalo y después empezamos con transporte a través de proteínas de membrana, que también vamos a ver acoplamiento en el transporte a través de membrana. Por eso quise darle bioenergética para transporte y no vimos membrana todos juntos. Sí, voy a cerrar ahora la grabación.